Hola amigos, bienvenidos a la segunda etapa de la variante espiritual. Uy, qué buena mañana, ¿no? Que iniciamos desde el monasterio de Santa María de Armenteira, lugar en el que hemos pernoctado Qué fresquete, ardico. en sus instalaciones habilitadas como hospedería. Hoy el agua va a tener un protagonismo importante en la etapa y como vemos, los primeros metros ya nos instan a seguir una canalización que va a desembocar en el Rego de Armenteira, donde nos espera el famoso sendero de la Ruta da Pedra e da Auga. Atrás dejamos el calor recibido por parte de las monjas cistercienses del monasterio, para enfrentarnos a la gélida mañana de este bonito marco natural conocido como Monte Castrove. Manuela. En los primeros 400 metros de esta ruta, todavía podremos caminar viendo los campos de pastos y cultivos de cereal que bañan estas tierras. Pero luego, al cruzar una carretera vecinal y recorrer varios metros más, las señales nos introducen en el frondoso cauce del Rego de Armenteira, que nos recibe con el Muiño da Ponte. Se aprecia que en este punto la orografía empieza a accidentarse, permitiendo aumentar el empuje del agua. Circunstancia que se aprovechó para levantar este edificio etnográfico de molienda. De los más de 30 molinos que conforman esta estimulante ruta, identificaremos algo más de unos 20. Y vamos a ver si somos capaces de nombrarlos todos correctamente, porque algunos carteles informativos bien han desaparecido o bien son prácticamente ilegibles por las condiciones de humedad. Como se observa, muchos de ellos todavía conservan las piedras de rodamiento donde se efectuaba la molienda de cereales, tales como el centeno, el trigo o el maíz. Encontraremos molinos en ambas orillas, y muchos de ellos os parecerán sacados de un cuento de fantasía. Por su parte, la ruta es todo un espectáculo natural, donde el musgo y la hiedra tapizan buena parte de los elementos del recorrido, y los saltos de agua y rápidos que se reparten por los intrincados meandros son la esencia misma de vitalidad, avanzando siempre frente a los obstáculos. No todos los molinos que encontraremos son del mismo tipo. El de Entrebatáns, por ejemplo, es de tipo de cubo, donde un canal de piedra dirige el agua a un depósito vertical cuyo peso de litros almacenados iban a parar luego a las palas de la rueda hidráulica. El Muiño de Herminia, que aparece a continuación, también es de cubo, aunque como sucede en muchas de estas estructuras que estamos presenciando, el estado de conservación es ruinoso. Si hablamos de la vegetación de la Ruta da Pedra e da Auga, podemos decir que aquí habitan gran variedad de especies representativas de los ecosistemas ribereños de Galicia. Su bosque de galería, conformado por robles, alisos, fresnos, saucos, abedules y castaños, nos arropa creando una atmósfera entre lo terrenal y lo fantástico que despierta nuestra imaginación. No nos extrañaría nada que este lugar esté vinculado a alguna leyenda local.
No en vano, el entorno te atrapa con su exuberancia. A continuación, otra canalización de piedra nos anticipa el próximo molino de Cubo, el Muiño de Castiñeiras. Este fabricado en piedra de sillería y con una rueda de molienda en su interior. El siguiente tramo estará carente de estos elementos etnográficos por un rato, pero los alicientes naturales son más que suficientes para sentirnos embriagados de la belleza. Es muy posible que la variante espiritual deba parte de su nombre a la ruta da Pedra e da Auga, pues el sendero invita a la introspección, a caminar en paz y conectar con la naturaleza y a sentirnos una pequeña parte de la misma. En muchas culturas, el agua tiene una fuerte conexión espiritual, pues es vista como elemento purificador y dador de vida. Por su parte, este antiguo camino era el elegido por los habitantes de la comarca para dirigirse el lunes de Pascua al monasterio de Armenteira y rendir culto a Nuestra Señora de las Cabezas. Tras 700 metros de recorrido, nos sorprende la infraestructura de un canal elevado sobre el río. Corresponde al antiguo aserradero de Couso, y el mecanismo daba vida a una sierra hidráulica que puede ser similar a la que se expone en el panel informativo que hay en el lugar. Completa el conjunto el molino de Souto, cuya restauración le permite brindar un mejor aspecto a orillas de una bonita cascada. Precioso. Unos pasos más tarde del aserradero encontramos otro molino restaurado, el de Abouza, que seguramente funcionaría por la llegada del agua por medio de un canal, ya que lo vemos apartado del torrente principal del río. Un río que sigue embelesando nuestros sentidos. Por este segmento del camino parece que la pendiente es menos pronunciada y el recorrido sale por momentos del cobijo de la espesura para llevarnos a la otra orilla del cauce. ¿Qué te ha parecido la ruta del agua? De cuento, en magia pura. Nos habían dicho que era muy bonita, que la íbamos a flipar, pero es que no lo hemos flipado, lo hemos Duflipao. Hemos inventado un vocablo nuevo. Duflipao. Como casi todo en Galicia, magia pura. Bueno, mira que todavía seguimos, ¿eh? Pues sí, amigos, el espectáculo continúa. Ahora por un firme algo más cómodo, donde robles y castaños se empeñan en aderezar con éxito el entorno, retorciendo sus ramas y tapizando la tierra de los dorados y ocres de sus hojas. El camino se acerca ahora al Muiño do Crego, situado frente a la desembocadura del Rego de Silván, caudal que recibe el nombre de una aldea cercana. Disponía de un canal de agua situado en la parte trasera, que visto así, más bien nos parece la entrada a un dolmen. Para ocultar su ruina, se viste de hiedra, mimetizándose con el entorno. Tenemos que decir que todos estos molinos están hechos con la piedra típica de la comarca, el granito, y la mayoría de ellos fueron construidos a lo largo del siglo XVII. Unos 250 metros después nos salen al paso los muiños de Aldea de Abaixo, que parecen estar conectados en serie por medio de un canal y que funcionaban independientemente, cada uno con su muela.
A esta altura del sendero hay dos aldeas enfrentadas, Couso y Pedrafurada, una a cada lado del río. Estos pequeños pasos de cemento bien cumple la función de conectar a los vecinos de ambas localidades, o al menos de hacerlos sentir más próximos unos de otros. Por contra, hay tramos que parecen reforzarse con muretes de piedra, bien para evitar el desborde del río con las crecidas o bien para reforzar el terreno. Al poco, encontramos el Muiño da Regueira, alejado varios metros y embutido en la maleza. Un canal llevaría el agua a su mecanismo de molienda. Junto al molino hay un panel que nos cuenta la historia de un vecino que se quitó la vida por amor a este lugar. Sinceramente, las estampas del Rego de Armenteira son cautivadoras, pero más que embaucarte para llevarte a la muerte, a nosotros nos alientan a la vida para seguir disfrutándolas. Aquí, la humedad reinante va tejiendo de verdor los lienzos de troncos y piedras, y el murmullo del correr del agua entona la partitura del Todo fluye, impulsándonos con ella a seguir adelante. El Muiño de Avispa que descubrimos a continuación parece formar parte de un complejo de molinos conectados por un canal. Algunos de los edificios parecen haber sido restaurados. Restaurado también está el Muiño Grande, cuya denominación hace honor a sus dimensiones. Su construcción está elaborada a base de piedra de mampostería y algunos sillares. Se emplaza en un agradable entorno en el que apreciamos una suculenta piscina natural. Río abajo, el camino nos obligará de nuevo a cambiar de orilla para dirigirnos posteriormente a una pintoresca aldea labrega. A la entrada de este complejo nos recibe el Muiño do Carballo, hecho en mampostería y techado con una cubierta a dos aguas de tejas. Tanto en el molino como en su canalización se aprecian los cuidadosos arreglos de la restauración. Después accedemos al espacio que alberga un conjunto escultórico que recrea la vida rural gallega de principios del siglo XX. Entre sus filas podemos apreciar por un lado una pequeña ermita construida en estilo románico, con su portada y vanos hechos a base de arcos de medio punto. Por otro lado, hay tallas que representan aldeanos que capturan la vida cotidiana y oficios rurales como la labranza y el pastoreo. Y hay otras tallas de animales tomados en simpáticas escenas que tendremos que descubrir. No le muerde a tu hermanito la patita, hombre. Por último, se exhiben elementos etnográficos típicos como un hórreo, una fuente, un carro de arrastre por bestias, el pozo, viviendas tradicionales y, como no, molinos. El Muiño de Aldea Labrega será el que nos despida de este lugar para seguir avanzando en la etapa. Luego de atravesar un área recreativa dejamos atrás los Muiños de Meis, que también son de tipo de canal y disponen de nombres tan característicos como Gaitero, Currucho o Montiño. Un nuevo puente nos devuelve a la otra orilla del río, donde las manifestaciones arquitectónicas se suceden ahora con el antiguo lavadero de Laxe y contiguo a él, el Muiño de Amantado.
Este molino dispone de una bandeja de piedra incrustado junto a la entrada. El Muiño de Gándara será el último en el que repararemos en este tramo de ruta, ya que muy pronto el trazado se verá interrumpido por las infraestructuras de la carretera EP 9507. A escasos metros hay un local ideal para reponer fuerzas y asimilar todo el espectáculo de la ruta que acabamos de Voy a Pues vivir. pedir una tostada y esto, mira. Mira, esta la de esa. Panurda, un queso crema, Miel y nuez. nuez. Bueno, con esto yo creo que ya casi que almorzamos. Para regresar al curso del Rego de Armenteira, debemos dejar atrás la autovía do Salnés AG41 y todo el entramado de pistas aledañas que conforman las incorporaciones. Continuaremos, por tanto, por el sendero PRG 170, que viaja junto al río, pero cambiando ahora del concello de Meis al de Ribadumia. Por aquí el paisaje cambia, a los pies del monte Castrove, donde el relieve llanea en ligera pendiente y los terrenos se cuartean por el dominio de parcelas de viñedos con otras menos frecuentes de cereales. Y mientras tanto, el Armenteira serpentea gustoso atravesando estos campos al cobijo de su vegetación de ribera. Aquí, pero es que por aquí no podemos cruzar porque nos vamos a poner. Pero vamos. Esperamos que se vacíe. Los molinos seguirán sucediéndose, como el Muiño Ponte dos Carros, hecho en piedra de mampostería, restaurado, con tejado a dos aguas y dos ruedas de molina en su interior. Su nombre se debe a un antiguo puente en el que podían cruzar los carros. En este sentido, algunos nombres de molinos provienen de las aldeas cercanas o los apellidos de las familias que lo gestionaban. Los hay también que adoptan un nombre relacionado con leyendas, historias locales o costumbres asociadas a ellos. De igual forma, están aquellos molinos que quieren diferenciarse por sus características físicas o técnicas. Y hay otros nombres que hacen referencia a hitos importantes del camino, como el que viene a continuación. El Muiño do Con. Con es un sustantivo que en gallego significa piedra grande, y la que aquí encontramos contiene unos petroglifos de motivos cruciformes, datados entre los siglos V al X aproximadamente. Bueno, ahí hay varias. Mira, aquí hay otro. Por su parte, en el molino restaurado podemos apreciar su tipología observando los dos canales que llevaban el agua a la parte inferior, denominada inferno, y que hacía girar la rueda o rodicio. El siguiente molino, el de los Castaños, es parecido al de Con, aunque hoy hace las veces de centro de interpretación de la naturaleza. Su muro occidental aparece porticado. Y aquí, en este venir, damos por finalizada la ruta da Pedra e da Auga. 16 kilómetros Vilanova de Arousa, madre mía. Oh, creo que se ha acabado la ruta de la piedra y del agua. Pues sí, amigos, aunque seguiremos yendo paralelos al curso de la Armenteira, pero ahora bajo el influjo caótico de la red de carreteras, que por cierto, no impide que estos agricultores aprovechen sus terrenos por mucho que estas infraestructuras pretendan hacerlos desaparecer. Por suerte para nosotros, el camino nos lleva por una senda separada del arcén, que en cierto modo nos aísla por momentos del estrés del tráfico. Pero no tarden en asomarse al asfalto de la carretera VG 4.2, momento en el que también seremos partícipes de los dominios de la bodega Pazo de Barrantes. Los orígenes de este complejo se remontan a inicios del siglo XVI, donde el edificio del Pazo fue concebido como una residencia señorial con tierras destinadas al cultivo, en este caso a la producción del vino albariño. El Pazo perteneció a la familia Marqués de Murrieta, que fue la que consiguió dejar un legado vinícola de bastante prestigio. Hoy, la tradición continúa de la mano de la familia Creixell, actuales propietarios, construyendo la bodega en 1991 y honrando a la filosofía de producción de los marqueses de Murrieta, respetando por ello las raíces gallegas
pero aplicando también técnicas modernas de vinificación. Unas 12 hectáreas de viñedos que nos dirigen a la desembocadura del Rego de Armenteira, donde sus aguas se mezclan con las del río Umia. Las primeras imágenes de uno de los ríos más importantes de Pontevedra las obtendremos en esta agradable área de descanso al cobijo de robles y arces. Qué buen merendero, ¿eh? Además ahorran hasta los manteles. Totalmente, los manteles de hojitas y la servilleta, te pueden limpiar las hojitas ahí. A partir de aquí iniciamos el apacible sendero PRG 173, seducidos por el sereno fluir del Umia, cuyo marco natural aprovechan distintos tipos de aves para encontrar reposo y alimento. Además, seremos testigos de un patrón de paisaje bastante reconocible que saca pecho con los viñedos de denominación de origen vitivinícola Rías Baixas. No en vano, esto es el Valle del Salnés, cuna del Albariño, el vino considerado el oro líquido de Galicia. Si os interesa, hay bodegas cercanas al camino que realizan catas de albariño. Algunas permiten degustar directamente en sus instalaciones y otras ofrecen paquetes especiales para peregrinos. Tras 2 kilómetros de senda fluvial llega el Ponte de Cabanelas, una infraestructura que debemos cruzar para pasar a la otra orilla. En el otro margen dejamos la estampa de las instalaciones del cementerio y de la iglesia de Santa Eulalia de Ribadumia. A escasos pasos nos sorprende uno de los pocos rápidos de este tramo en el que el Umia se atreve a coger velocidad. El resto de su viaje transcurre en un fluir manso que no parece querer entorpecer el aparente letargo de los parrales durante el crecimiento paciente de la uva. La vegetación de ribera por un lado y los viñedos por el otro nos acompañan hasta el siguiente puente, el de Santa Marta. Pero en esta ocasión rebasaremos la infraestructura por debajo. Esta etapa nos está fascinando y eso hay que celebrarlo. No muy lejos aparece otro viaducto, el Ponte dos Padriños de Pontarnelas, que posee un bagaje histórico de interés, empezando por sus orígenes romanos. Un muro con escudo e inscripción grabada nos cuenta que el puente fue reconstruido por Felipe II en 1598 para restablecer la comunicación entre las comunidades del interior con las de la costa. Este puente además está asociado a una leyenda que cuenta la celebración de un ritual de fertilidad para aquellas mujeres que tenían problemas de gestación. Al otro lado del viaducto se emplaza la capilla de Santa Marta, a cuya patrona le rinden homenaje con la fiesta de Santa Marta, celebrada cada 29 de julio y que se ha hecho famosa por su degustación de pulpo y por recibir a muchos devotos que piden curar o prevenir males de oído. Pontarnelas también supone el final de la senda fluvial del río Umia, ya que el camino nos dirige al oeste, a la ría de Arousa. En este tramo más urbano intentamos reparar en aquellos elementos que hacen el trayecto más ameno.
Una rotonda homenajea con esta escultura inaugurada en 2007 a los gaiteros y gaiteras que suelen tocar cada año en la fiesta de Santa Marta. Flanqueando esta infraestructura nos incorporaremos a la carretera EP 9703, vía en la que daremos con un restaurante en el que realizar el almuerzo. Una fabadita. Y vaya almuerzo. Y después un mero, ¿no? Tras la comida abandonaremos la EP 9703 por una calle vecinal del lugar de Mouzos. Aquí advertiremos la capilla de San Pedro, construida en 1978, aunque en 1999 tuvo que ser restaurada con la ayuda de los vecinos y el ayuntamiento. Cada 28 de junio se celebra una fiesta donde se prenden hogueras en honor a San Pedro y se asan sardinas. También en esta jornada, su cruceiro, que encontramos algunos metros más tarde, se suele engalanar con flores. Esta obra mira al sur, al Valle del Rego de Lobeira, por donde se siguen sucediendo pequeños núcleos de casas como la aldea Río Pequeno y la aldea Arbelleira. En esta última se emplaza otro cruceiro, el de Foxo, mucho más generoso en elementos decorativos que el anterior. En su cruz, por el anverso, aparece San Francisco recogiendo la sangre del costado de Cristo. Y por el reverso, la imagen de una Virgen del Rosario. Este tipo de virgen se talla también en el fuste, aunque el motivo que llama más la atención en el varal es la escena de Adán y Eva con la serpiente en el árbol de la ciencia. Las señales continúan dirigiéndonos a las pequeñas aldeas rurales de Ofoxo e Igrexa, hasta que el perfil comienza a inclinarse hacia arriba por un tramo de monte en los campos de Treviscoso. Pronto, la tradición vitivinícola de la denominación de origen Rías Baixas vuelve a sacar músculo con nuevas extensiones de viñedos que transforman el paisaje. Si queréis vivir esta cultura gastronómica, existen numerosas fiestas celebradas en torno al vino, como las del vino Rías Baixas Albariño de Combarro, las del Condado d'Otea o las del Viño do Rosal, entre otras. Además, existe la Ruta dos Viños Rías Baixas, que ofrece una experiencia enoturista sin igual, visitando bodegas, museos, entornos paisajísticos incomparables y restaurantes donde dar placeres al paladar. Nuestro viaje se acerca cada vez más a la Ría de Arousa por el lugar de Igrexa. El cruceiro de Deiro, que aquí encontramos, también exhibe en el fuste una escena del pecado de Adán y Eva. Avanzando por la arteria principal de la urbe, advertimos los tejados de la iglesia de San Miguel de Deiro, edificio al que nos acercamos. El templo luce la figura de San Miguel pisando al demonio en la hornacina que hay sobre la entrada. Por su parte, la torre campanario barroca se compone de 4 vanos y se corona con una cúpula octogonal. Todavía nos resta atravesar varias poblaciones antes de alcanzar la orilla de la Ría de Arousa. Entre ellas vamos a destacar San Roque de Monte, donde por un lado homenajean con esta escultura la celebración de una singular carrera de burras, y por otro lado dispone de un cruceiro y una capilla. Esta última de orígenes constructivos de finales del siglo XVI. A continuación, abandonamos la localidad de San Roque de Monte y recorremos unos 800 metros entre una variada gama de parcelas rurales y fincas residenciales para luego llegar a la Ría de Arousa por su playa de Castelete. Este arenal los recibe con aguas como un plato, donde el tiempo parece haberse detenido y en el que los segundos se toman sus minutos y estos a su vez sus horas de letargo. Castelete también es el nombre de un afloramiento rocoso que hay un poco más al sur.
pero el de mayor envergadura que resalta a la vista es denominado como Pedra do Sal. Es fácil adivinar el por qué esta ría es hogar de una gran diversidad de especies de aves, como también es fácil percatarse, algo más al norte, de la enorme infraestructura que da acceso a la isla de Arousa. Esta gran obra de ingeniería fue inaugurada el 14 de septiembre de 1985 y tiene unos 2 kilómetros de longitud hechos a base de hormigón y acero. Las señales de la variante espiritual nos harán pasar por debajo del puente, entre los pilares que lo sostienen. Al otro lado, su recorrido finaliza tocando tierra en la isla de Arousa, con la playa de Obao como uno de los primeros arenales que puedes disfrutar en este paraje. Qué tranquilito está esto, por Dios. Por contra, a este lado de la ría, nosotros también disfrutamos de otras playas, como la de Bote, de unos 400 metros de longitud en forma de concha. En su flanco septentrional se encuentran los afloramientos rocosos de Pedra Sartaxa, donde la bifauna parece tomar asiento para contemplar el ir y venir de vehículos por el puente. Rodeamos ahora las instalaciones de un camping para desvelar el siguiente tramo del litoral, donde aparecen nuevos espacios arenosos, como la Praia do Pasaxe. Escudriñando al oeste desde esta posición, podemos adivinar algunas bateas sobre la ría y en la otra orilla, cerrando el horizonte, las cumbres de la Serra da Barbanza. La siguiente playa es la del Terrón, otro bonito entrante costero al que le sigue la playa Posta da Secada. Esta última culminando al norte en la punta Nouxida, saliente del que parte uno de los diques de contención del puerto de Vilanova de Arousa. Nuestro objetivo de hoy está, como se suele decir, a la vuelta de la esquina, y nos seduce con una localidad que susurra bajo el influjo de la luna. Su luz, que se mezcla con la del crepúsculo, baña de plata la ensenada de Oesteiro, esa lengua de agua que se adentra en la tierra y que tendremos que cruzar por la pasarela peatonal o terrón. Los 15 pares de pilares metálicos que soportan esta obra nos permiten alcanzar Vilanova de Arousa para dar por concluida esta bella etapa de la variante espiritual. Hasta la próxima.